Si hoy fuera yo profesor de Derecho Constitucional, como lo fui tantos años, de Derecho Constitucional colombiano, no sabría cómo explicar la sentencia de la Corte Constitucional. ¿En cuáles problemas me vería? El decreto que declaró la emergencia económica y social para La Guajira es inexequible, es inconstitucional, es nulo, es inválido. Pero que se sigan prolongando sus efectos por un tiempo mientras el Congreso decide y el gobierno decide qué puede hacer definitivamente con La Guajira. Inaudito, de mar, inaudito. Una norma es exequible o es inexequible. Si es inexequible, no puede producir efectos en ningún sentido, de ninguna manera. Es nulo ante la Constitución de la República. Y no hay nada más que discutir. No, pero este es nulo, pero produce efectos. ¿Quién entiende a la Corte Constitucional de Mar? Esa teoría, doctor Fernando, de los efectos diferidos sobre una decisión abiertamente inconstitucional declarada de esa manera, inexequible por la Corte, es algo en lo que ha venido jugando la Corte desde hace algunos años. Sobre todo, recuerde usted cuando se ha declarado inconstitucional, por ejemplo, las reformas tributarias. Recuerda una del presidente Duque. Entonces ellos decían, para no causar un problema, un desorden inevitable en el país por cuenta de declarar inconstitucional el recaudo de impuestos, sigan recaudándolos hasta final del año, y en final del año, antes de que se acabe el periodo, tengan listo el nuevo proyecto de ley de reforma de temas de Hacienda para que puedan cobrar impuestos el próximo año, la famosa reforma tributaria. Y sí, doctor Fernando, entonces aquí lo que hay es un claro permiso que le entrega la Corte Constitucional o se da a la Corte Constitucional para que algo inconstitucional siga violando la Constitución y siga siendo aplicada por encima de la ley y por encima de la misma Constitución. Es un harakiri. La Corte dice, eso es inconstitucional, pero síganlo aplicando. Le doy un año para que se siga aplicando. Exactamente, para que produzca efectos durante un año lo que es inconstitucional, lo que es inexequible. Vaya. Las cosas que uno no entiende, doctor Fernando, pero además un par de comentarios alrededor del famoso decreto de La Guajira. En el fallo, bueno, porque habrá que esperar el fallo, ¿no? Porque ese es otro problema. La Corte no se pronuncia mediante una sentencia, sino mediante un boletín de prensa. ¿Y la sentencia? ¿Dónde está? La sentencia no está. No la conocemos todavía. ¿Y entonces? ¿No? El boletín de prensa le dice a uno lo siguiente. Me permito leer las primeras líneas. Bogotá, 2 de octubre del 2023, noticia en desarrollo. La Sala Plena de la Corte Constitucional finalizó la revisión del decreto 1085 del 2023, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. La ciudadanía puede acceder al contenido completo del decreto en el siguiente enlace. La Sala Plena adoptó la siguiente decisión. Habla de los 3 puntos donde declara inexequible el decreto 1085 del 2 de julio del 2023 y como medida segunda dice conceder efectos diferidos a esta decisión por un término de un año, contados a partir de la expedición del decreto 1085 del 2 de julio, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por menor disponibilidad de agua. Efectos diferidos. Pero en el fondo, ¿qué ocurrió, doctor Fernando? El tema del agua es lo que la Corte ha dejado con efectos diferidos. Además, esto es muy raro, porque si es inexequible todo. Nadie ha dicho que sea un pedazo, una partecita. No, todo. Pero bueno, la Corte dice que todo menos el tema del agua. Eso es el agua también, solo que tiene efectos diferidos. Solo que tiene... Lo inexequible tiene efectos diferidos. Lo que se cae de golpe, se cae ya de inmediato, es la creación de un aporte económico en la factura de la luz que estamos pagando los colombianos, ¿no? Que usted lo advirtió desde el primer momento, abiertamente ilegal. ¿Por qué el país paga su aporte de factura de la luz lo que le está pasando a La Guajira? 2, se cae la exención del IVA para servicios de turismo. 3, la implementación de un modelo de salud
que es el modelo de salud preventiva que Gustavo Petro pretende a través de la famosa reforma a la salud en el país. Y 4, la creación de una nueva universidad que él sueña en La Guajira. Eso se cae. Por supuesto, se ha de caer, doctor Fernando, algunas facultades que pretende el presidente Petro y sus ministros para poder pasar por encima del Congreso de la República, legislar y arreglar a punta de leyes La Guajira, como si así se arreglara algo, con leyes. Cuestionable la decisión de la Corte. Y Bueno, preocupante el nivel del constitucionalismo o constitucional de los asesores jurídicos del presidente Gustavo Petro. Desde el primer momento sabíamos que no había hechos sobrevivientes para decretar la emergencia y por esa razón, evidentemente, la Corte tumba el decreto, pero le da vida durante un año. a ver, ¿y qué se necesita para resolver el problema de agua en La Guajira? ¿Qué? Que no lo pueda hacer el presidente de la República en uso de sus facultades ordinarias como presidente. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer revolucionario para que sea una norma constitucional pero inconstitucional o inconstitucional pero constitucional, como ustedes quieran? Ay, ¿Qué hay que para, hacer? A ver, no, no, dígame, no, no. dígame qué hay que hacer, dígame cuáles son las obras que hay que emprender, cuáles son los ríos a los que hay que darles un cauce, cómo es qué es la parte del agua en La Guajira que se va a resolver con el decreto del presidente Petro, que no se resolvería si no existiera ese decreto. Bueno, en fin, No, son es que, cosas. vea, doctor Fernando, Bueno, es que el problema es el activismo de Gustavo Petro, porque Petro lo primero que hace en La Guajira es vender la idea que a los guajiros les roban el carbón para vendérselo a las multinacionales y para contaminar el mundo. Lo primero es su lucha frontal contra las empresas del carbón, porque para él más o menos es directamente proporcional la explotación del mineral con la pobreza y las dificultades de La Guajira, aun pues, cuando casi medio billón de por, pesos le dejan regalías pero la por Dios. minería en La Guajira. Si la explotación del carbón es lo poco que le queda a La Guajira, quítele la explotación de carbón y me dice en qué queda La Guajira. Pues, bueno, en fin. Claro. Entonces, ¿que contamine el mundo el carbón? Sí, pues contamina el mundo.